Y yo quisiera hacer más que una prédica en esta tarde, hermano, hacer el compartirle, hermano, como el panorama bíblico de las cosas que están por venir, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, principalmente en un evento que para nosotros como iglesia es fundamental y es la segunda venida de Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 4 le dijo Dios al profeta Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, dice, correrán de aquí para allá, dice, y la ciencia aumentará. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar algunos puntos, hermano, o profecías que se están cumpliendo, hermano, antes de la venida de Cristo Jesús. La primera, hermano, que Dios le dice a Daniel y le dice: sella estas palabras por 2000 años aproximadamente fueron, 2000 años las escribió Daniel antes de Cristo y 2000 años que llevamos. Entonces, imagínense cuánto tiempo más o menos se sellaron estas palabras. Dice que la primera señal que habría, hermanos, antes de que Dios regresara o del fin de los tiempos, hermanos, es que la ciencia aumentaría. Mire, en el siglo XIX, al principio del siglo XX, mejor dicho, ahí por 1900, empezó, hermanos, el boom de la revolución científica. Desde el tiempo de Jesús y desde el tiempo de Abraham y desde el tiempo antiguo, hermanos, simplemente lo podemos ver en este ejemplo, hermanos. ¿Qué utilizaba el hombre para transportarse? ¿Qué utilizaban? Los animales, ¿sí? Ya sea un caballo, ¿verdad? O si no tenía tantos recursos, pues se compraba un burro. Pero entre los burros, los caballos, hermanos, era lo que el hombre utilizó, hermanos, por siglos. Por 19 siglos, hermano. Y antes, obviamente, de Cristo, todo el tiempo para atrás, hermano, siempre se usaron los animales de carga para transportarnos. Pero llega el siglo XX, hermanos, y en el siglo XX empieza el boom, hermano, de la revolución científica y tecnológica. Y entonces, hermano, viene un hombre llamado Henry Ford y construye, hermanos, el primer vehículo a gasolina. Y entonces trae, hermano, una transformación en la manera, hermanos, en que el hombre comienza a transportarse. Y esto es significativo, hermano, porque yo creo que los caballos nunca pensaron que perderían su chamba, ¿verdad? Pero vea cómo hasta a los caballos les afecta a veces la transformación del mundo, hermano, ¿verdad? Si a los caballos les pasa, que no nos pase a nosotros. Y entonces de repente un día, hermano, la manera de movernos cambió. ¿Sí? Y unos años más adelante, hermano, después de que se inventa el auto, vienen unos cuates que dicen: podemos volar, y crean un prototipo, hermano, y entonces comienza el hombre, hermanos, a construir aviones, y ya no nada más, hermano, puede transportarse de una manera más rápida, hermano, en un automóvil, ahora puede volar, ¿sí? Y siguen los años avanzando, hermano, y en el campo médico, hermano, se descubre la penicilina, ¿sí? Y comienzan a descubrir cuestiones del genoma humano, y comienza, hermano, a descubrirse cómo funciona la energía nuclear, y cómo el uranio, hermano, se puede bombardear para construir, hermano, energía, obviamente inimaginable para nosotros, de donde construyeron la bomba atómica. Y llega la década, hermano, de los 60 y a finales de los 60, usted recordará que a principios de los 60 el presidente Kennedy dijo: en esta década tendremos que estar en la luna. Y es sorprendente, hermano, porque año 1969 entonces dice la historia, hermanos, que el hombre pisa por primera vez la luna, hermano, y un año más tarde, hermano, pone satélites en el espacio para que se pueda empezar a desarrollar lo que son las comunicaciones como las conocemos ahora, ¿sí? Y llega el fin del siglo anterior, hermano, y viene el descubrimiento de internet, hermano, la creación de la computadora, la creación, hermano, de los dispositivos móviles. Antes, hermano, pregúnteme o dígame, hermano, ¿cómo era la comunicación antes? ¿Usted se acuerda cuando no existían los teléfonos? O cuando simplemente teníamos un teléfono en casa, ¿se acuerda? Un teléfono que estaba ahí, hermano, amarrado, ni siquiera nos lo podíamos llevar a nuestro cuarto, estaba amarrado ahí, y un teléfono para todos, ¿sí? Y una caseta, hermano, donde usted iba y hablaba, y si era larga distancia nos costaba muy caro, y la gente se escribía por cartas, hermano. Todo eso, hermano, yo el otro día platicaba con mis hijos y ellos me decían: no podemos imaginarnos la vida sin internet. ¿Qué hacían? Pues no sé, le digo, pero éramos felices, ¿verdad? Éramos muy felices y no lo sabíamos, ¿sí? Y no teníamos lo que hoy tienen. Hoy los niños ya parece que nacen con un chip integrado, hermano. Usted dele a cualquier bebé un iPhone, un celular, hermano, lo que sea, y ellos ya empiezan a navegar. ¿A poco no? ¿Sí? Uno ni le entiende, ellos ya están moviéndole. ¿Por qué? Porque, hermano, en serio y de verdad, la tecnología, hermano, revolucionó el mundo en el que hoy vivimos, ¿sí? Si alguien, hermano, del siglo XIX para atrás naciera hoy, hermano, se vuelve a morir de todo lo que se ha transformado el mundo, hermano, hoy, y lo que nos falta ver todavía. Las impresoras 3D, ¿alguien ha visto una impresora 3D, hermano? Usted simplemente ya nada más manda a imprimir, hermano, su pieza, su herramienta, y la impresora se la imprime y se la da. En el espacio es lo que hacen ahora, en las bases espaciales que están, tienen sus impresoras 3D en donde les hace falta algo y lo imprimen.
¿Quién se imaginó, hermano, eso alguna vez? Ni nosotros creo yo que nos lo habíamos imaginado verlo, hermano. Pero somos la generación que está viendo, hermanos, cumplirse la profecía que le dijo Dios a Daniel. Palabras que estuvieron selladas 19 siglos, hermanos. Bueno, más bien casi 40 siglos, hermanos. En el año, o en el siglo 20, perdón, comienza a cumplirse esa profecía. Y usted y yo somos parte del cumplimiento de ella. ¿Sí? Después le dice aquí, Dios a Daniel, le dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y usted no me va a dejar mentir que de igual manera, hermano, vivimos en el tiempo en el que todo mundo corre de aquí para allá. Se le ha llamado, hermano, a la enfermedad del siglo XXI el estrés, en donde todas las personas, hermanos, están estresadas, toda la gente, hermano, está bajo presión, toda la gente corre de aquí para allá, a nadie le alcanza el tiempo. Yo recuerdo mucho, hermanos, los días cuando nos tocaba ir a veces a San Bartolo o cuando he visitado provincia. Parece que el tiempo ahí corre más lento, ¿a poco no? ¿Sí? Los que tienen posibilidad de ir a veces a provincia, tal pareciera que ahí las horas tardan mucho en avanzar. Pero no me diga aquí en la ciudad si eso pasa, hermano. Aquí en la ciudad el tiempo se nos va como agua. Y todo mundo, hermano, está estresado y todo mundo está bajo presión y todo mundo está corriendo, hermanos. Y eso es lo que Dios le dijo a Daniel que ocurriría. Así es que vea, hay aquí ya dos señales, hermanos, que usted y yo podemos ver cumpliéndose, hermano, en nuestros tiempos. Número 3, dice la Biblia, hermano, y quiero que usted me ayude a leer, o si está ahí tiene su Biblia. Jeremías capítulo 23, versículos 7 y 8, dice así la Biblia. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Versículo 8, sino ahora se dirá, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. ¿Sí? Una de las señales de los últimos días, hermano, es que Israel regresaría a su tierra. Y usted y yo, hermano, también somos parte del cumplimiento de esta profecía. En 1948, el día de antier, Israel cumplió 73 años, 14 de mayo de 1948, Israel cumplió 73 años, hermanos, antier, de haber sido declarada una vez más una nación. ¿Sí? Y vea, me sorprende lo que dice Jeremías, porque dice, ya no se dirá más, vive Jehová que sacó a Israel de Egipto. No, ese ya no va a ser el milagro más grande. ¿Cuál va a ser ahora lo que se dirá? Y que será el milagro más extraordinario, vive Jehová que hizo que Israel de todos los confines de la tierra regresara a su tierra. ¿Sí? Fíjate, todo el tiempo, hermano, desde que el año 70 después de Cristo, el emperador Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, Roma expulsó a los judíos, hermano, de su tierra. Y los judíos fueron, hermano, esparcidos literalmente en todas las naciones. En todas las naciones siempre hubo judíos. Lo sorprendente es que durante 2000 años Israel no tuvo tierra, hermanos. Nunca en la historia una nación ha logrado sobrevivir, hermanos, al tiempo si no tiene una tierra. Los sociólogos dicen, hermano, que para que exista un pueblo tiene que haber primero gente. Claro, ¿verdad? No puede haber China sin chinitos, ¿verdad? Tiene que haber chinitos forzosamente. Y hay un montón, por cierto. Tiene que haber tierra, ¿sí? Espacio aéreo, hermano, suelo, subsuelo. Eso tiene que haber para que pueda considerarse un pueblo, hermano. Tiene que haber lengua, un idioma que los distinga, hermano, y una cultura. Y mire, los israelitas, hermanos, sobrevivieron 2000 años dispersos, ¿sí? Y han logrado, hermano, poder otra vez hacer, hermano, que no solamente vuelvan a su tierra y que tengan otra vez su espacio, sino recuperar su lengua, hermanos. La mayoría de los judíos no habla hebreo, no lo hablan porque ellos aprendieron a hablar el idioma en el país en el que nacieron. Entonces Israel se ha encargado, hermano, de enseñarle a hablar hebreo otra vez, hermano, a su pueblo. Han recuperado, hermano. Dios los ha restaurado de una manera sorprendente, ¿sí? Y en otro pasaje, hermano, en el mismo profeta, ya no Jeremías, ahora en el profeta Ezequiel, dice el profeta Ezequiel, hablando del mismo regreso de Israel a su tierra en Ezequiel 36, dice de la siguiente manera, multiplicaré, versículo 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre, dice, de las naciones, dice, y la tierra será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, dice, y dirán, esta tierra era asolada,
ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán, dice Dios, que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, yo Jehová lo haré. Y déjeme decirle algo, ya lo hizo. A los ojos del mundo, hermano, no solamente, fíjese, 73 años de que Israel regresó a su tierra, hoy son una potencia mundial. Son un país pequeñito, 9 millones de judíos hay ahí, hermanos, nada más. Y unos 5 que se calcula que hay fuera del pueblo de Israel, que están regresando, hermano, a su tierra. Pero se cumplió esta palabra, ¿sí? Se ha cumplido. El desierto, porque esa tierra, hermano, que se llama Palestina, ¿sí? Era un desierto. Desde que Roma se apoderó de ella en el año 70, hermano, y expulsó a los judíos, Roma la llamó Palestina. El nombre de Palestina viene de Filistea, ¿sí? De los filisteos. Ahí está la raíz de Palestina. Y así se llamó la tierra. Pero déjeme decirle algo, desde el año 70 hasta 1900, a principio, hermano, también del siglo XX, esa tierra estuvo desierta, era árida, no producía nada, ¿sí? Tiene una importancia geográfica, hermano, fundamental, porque literalmente se consideraba el centro de la tierra, hermano, de aquel entonces, porque era el lugar que conectaba o donde podía unirse, hermano, África, Asia y Europa. Entonces, imagínese la importancia comercial que tenía Palestina. Pues era un punto estratégico, hermano, y por eso las naciones querían esa tierra, aunque fuera desierto. Y nadie hizo florecer el desierto, pero cuando Israel regresó, hermano, el desierto floreció. Hoy es un Edén, como dice aquí la Biblia. Hermano, la mitad, hermano, de verduras y de frutas que se exporta en Europa, hermanos, África y Asia, ¿de dónde cree que viene? De Israel. Es decir, un desierto, hermano, ahora exporta, hermano, a todo el mundo. Dios hizo cumplir su palabra, hermanos. Israel floreció. No solamente, hermano, en la cuestión agrícola. Israel floreció, hermano, en todos los aspectos. Tienen la mayor cantidad de gente de premio que ha ganado el premio Nobel. Por la ciencia, por la tecnología que han aportado. Son una potencia, hermano, económica, son una potencia militar. No existe un país en el mundo que no mande a sus militares, hermano, a entrenarse a Israel. No existe, hermano, nadie que no envíe, hermano, a Israel a aprender un montón de cosas, hermano, en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología. Hermano, porque se cumplió la palabra de Dios, el desierto floreció. ¿Y sabe qué? Usted y yo lo estamos viendo. Y dice aquí, y la gente que está alrededor de Israel reconocerá que fui yo el que los planté otra vez. ¿Sí? Hermano, los árabes odian obviamente a Israel. Y ahorita le voy a platicar un poquito más de eso. Pero quiero que vea cómo ya llevamos 4 señales del fin de los tiempos. ¿Cuál fue la primera? La ciencia aumentará. ¿Cuál fue la segunda? Seríamos los que correríamos de aquí para allá. La tercera, Israel regresaría a su tierra. La cuarta, Israel florecería. La quinta, hermano, y esta quizás es un poco más extensa, es que el escenario mundial, hermano, se prepararía para recibir al anticristo. ¿Sí? Está profetizado, hermano, que se levantará el anticristo. Esto tiene que suceder antes de que Jesucristo regrese. Recuerde que estamos hablando de las señales antes de la venida de Cristo. Para que esto sucediera, número 1, hermano, tenía que darse una globalización mundial. La creación de comunicaciones, hermanos, y el internet han hecho, hermano, un mundo globalizado. Un mundo, hermano, en el cual estamos conectados en tiempo real unos con otros. Si estuviéramos transmitiendo, bueno, hoy no estamos transmitiendo, pero si lo hiciéramos, hermano, podríamos ser vistos en cualquier parte del mundo. La globalización, hermano, era fundamental para preparar el terreno, hermano, y se levante el anticristo. Ya está. Ya somos un país, ya es mejor un país, perdón, un mundo globalizado, hermano. Número 2, habría una descomposición social y política. También la estamos viendo, hermano. Vea lo que está sucediendo, hermano. No nos vayamos tan lejos, quedémonos en nuestro país y veamos, hermano, la condición social que estamos atravesando. Y no se diga la condición política. Quiero que usted entienda algo, hermano, por favor, y esto es fundamental que le quede claro. Como cristianos estamos llamados a orar por nuestro país y por nuestro gobierno. Es un deber como hijos de Dios. Pero, hermano, cuando oramos, nuestro deber, ya se lo enseñábamos el otro día aquí, es orar conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué cree, hermano? ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios? ¿Que el mundo se componga? ¿Que haya un gobierno justo para México? ¿Que se levante un presidente que haga que todo sea bonito, paz y prosperidad para nuestro país? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que para que se prepare el terreno para que el anticristo venga, tiene que haber una descomposición política, ¿sí? Es decir, los gobiernos se empeorarán. ¿Tenemos el presidente que Dios puso? Por supuesto, hermano. Pero ese presidente no está para cumplir nuestros antojos.
está para cumplir el plan de Dios, hermano. Y nos equivocamos, porque entonces empezamos a orar. Mire, yo soy pastor hace tiempo. Cada que hay elecciones, los de todos los partidos me vienen a buscar, cristianos, ¿sí? Porque ellos dicen que Dios les reveló que ese es el bueno, ¿eh? No, Dios dijo que el PAN. ¿Cuándo dijo que el PAN? ¿Sí? Dios dice que obra Morena. O sea, y entonces los que perdieron, ¿qué? ¿Me explico, hermano? Pero a veces nosotros nos mezclamos tanto, hermano. Por eso la Biblia dice, hermano, de que no mezclemos. No nos mezclemos, hermano. Claro que respetamos a quien haya ganado. A quien quede, usted tiene el deber de orar por él, de respetarlo, de sujetarse a las leyes. Ir en contra de las leyes, dice Romanos, hermanos, ir en contra de Dios, porque Él puso las autoridades que tenemos. Esa descomposición, hermano, social, ¿qué cree? Va a empeorar. No va a ir el mundo mejorando. Aunque oremos mucho, hermano. Quiere decir que entonces no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Estamos orando conforme a nuestros deseos. Dios nos mandó, hermano, no a estar orando para que el mundo, hermano, ponga buenos gobernantes. Nos mandó, hermano, a predicar el evangelio, a que la gente conozca a Jesucristo, porque es el único gobernante, hermano, que verdaderamente puede hacer un cambio en nuestros corazones. ¿Se establecerá el reino de Cristo? Claro, hasta que Él venga, no antes, ¿sí? No antes. Se establecerá en nosotros, ok, se tiene que establecer en cada uno de nosotros. Así es que vea, la globalización, la descomposición social y política. Número 3, la apostasía de la iglesia. Sería un tiempo, hermano, en que la iglesia, y eso lo dice el apóstol Pablo, hermano, en sus cartas, lo dice el apóstol Juan en sus cartas, lo dijo Jesús en los evangelios, la iglesia, lo dijo Juan en Apocalipsis, la iglesia en lugar de mejorar, empeoraría. ¿Sí? Y habría tanta cosa, hermano, ¿sí?, que debemos tener cuidado. Ciertamente no confundamos, ¿sí? Hay algo que es el evangelio y ese nunca cambia. Sea una iglesia de aquí, de Francia, de China, de Europa, de donde usted quiera, hermano, de América, de donde sea, el evangelio, la esencia del evangelio nunca cambia. Pueden cambiar los usos y costumbres. Y hay iglesias que adoran diferente, está bien. Hay gente, hermano, en lugares en los que tienen unas costumbres y así alaban a Dios, está bien, pero no confunda eso, hermano, con traer doctrinas que no son, hermano, que donde Jesús no es el centro y donde Jesús no es el Salvador. Eso es lo importante, hermano. Y la apostasía de la iglesia y el enfriamiento de la iglesia serían evidentes. En Apocalipsis se narra, hermano, 7 iglesias y cada una representa un periodo de tiempo. La última, que es el que estamos viviendo, es la Odisea. ¿Y sabe cuál fue la recriminación de Dios para esa iglesia? Eres una iglesia tibia. No eres ni fría, no eres caliente. Y lo más triste, hermano, por tanto le dice Dios, te vomitaré de mi boca. Suena feo, ¿no? Pero siempre Dios tiene un remanente. Oro para que usted y yo seamos ese remanente, hermano. Esa iglesia que se mantenga encendida. Esa iglesia, hermano, que se arrepienta. Esa iglesia que se levante. Esa iglesia que predique, hermano. Esa iglesia que tenga claramente que el que está en control de todo, hermano, es Dios. Y que nosotros estamos para hacer la voluntad de Él, no Él la de nosotros. Muy bien. Siguiente, hermano. El siguiente evento que tiene que ocurrir, hermano, después de la apostasía. Estoy tratando de ponerlos en orden, aunque sé que puede variar un poco, hermano. Pero el siguiente evento, hermano, es el arrebatamiento de la iglesia. Ojo, estoy hablando de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento y la segunda venida no es lo mismo, ¿sí? El arrebatamiento, hermano, Pablo lo enseña ahí en la carta a los tesalonicenses, donde dice, hermano, que al sonar de la trompeta, la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo y así estaremos para siempre con el Señor. Tesalonicenses 5. Eso se tiene que cumplir antes de que Cristo regrese, hermano. ¿Quién se va en ese arrebatamiento? Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 24, 2 estarán en el campo, uno será tomado, uno será dejado. 2 estarán en una cama, uno será tomado, uno será dejado. Y las hermanas dicen, amén, qué bueno que ahí se va a quedar, ¿verdad? Porque no me lo quería llevar al cielo tampoco. El arrebatamiento, hermano. ¿Qué espera la iglesia? El arrebatamiento, ¿sí? Y es una señal que el mundo verá, que el mundo conocerá, hermanos, de que de un momento a otro, hermanos, los cristianos simplemente ya no estarán. Ahora, ¿cuáles cristianos? Los verdaderos, hermano, ¿sí? ¿Y cuáles son los cristianos verdaderos? Los que tienen a Jesús como su Señor, los que han sido salvados por gracia, los que no están queriendo salvarse por sus obras, los que no están queriendo salvarse por sus méritos, ¿sí? Los que están en comunión con el Señor. ¿Quiere usted ser de esos, hermano? ¿Sí? ¿Le gustaría, hermano? O yo de aquí para abajo, yo espero ya no estar aquí.
Pero si usted se quiere quedar, mire, le voy a contar qué va a pasar. Después, hermano, la siguiente señal es que Israel reconstruirá su templo. Hoy hay un tremendo conflicto allá en Israel, lo sabe, ha visto las noticias, ¿no? ¿Sí? El Ramadán, que es la celebración árabe más importante, hermano, que se celebra en estas fechas, dio pie, hermano, a que los árabes entraran a la mezquita de Omán que está ahí, que es una mezquita que es árabe y que está construida sobre lo que fue el templo de los judíos, el templo de Israel, donde Salomón construyó, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde David levantó un altar, hermanos, cuando había la mortandad. ¿Se acuerda? Todo fue en el mismo monte. Bueno, hermano, algo va a suceder, pero Israel tiene que construir ahí su templo. ¿Sí? Y quiero contarle un poquito porque, mire, el pleito, hermano, viene desde Abraham. ¿Sí? El buen Abraham nos hizo el favor de que tuviéramos conflictos en Medio Oriente, porque los árabes son descendientes de Ismael. ¿Se acuerda que Abraham tuvo un hijo con esta Agar, la sierva de Sara? ¿Se acuerda? ¿Ah? Por no saberse esperar. Bueno, de ahí vienen todos los árabes. Y Dios le dio una profecía, hermano, a Ismael, que sería hombre fiero y que Dios lo engrandecería. Pero le dijo algo. Dice, tú estarás contra todos y todos estarán contra ti. Y dígame si no se cumple. Los árabes se pelean con todos, hasta entre ellos. ¿Sí? Sí, en serio. ¿Sí? Pero por ahí del año 600 más o menos después de Cristo, vino un árabe, ¿sí? Famoso, se llamó, el del Islam, Mahoma. Él es árabe, descendiente de Ismael. Y entonces él pensaba, hermano, que los judíos habían distorsionado, y los cristianos habían distorsionado lo que la Biblia era o lo que la ley era. Y según él recibe, hermano, una visitación del ángel Gabriel y le da una revelación, que él tiene que someter a todos bajo el yugo de Alá. Y la filosofía de Islam no tiene nada que ver con la filosofía del cristianismo, usted lo sabe. Ellos dicen que hay que someter a los infieles son los que no son del Islam, o sea que usted y yo somos infieles para ellos. Y la manera de someternos, ¿cómo cree que es? A la fuerza. ¿Sí? Y usted por eso ve que se explotan y que se matan. Jesús profetizó algo. Lucas capítulo 21 dijo que cuando viéramos que la higuera y los árboles volvían a florecer, ¿sí? Tuviéramos los ojos puestos ahí porque el fin estaba cerca. ¿Quién es la higuera? Israel. ¿Y quiénes son los árboles? Las ciudades alrededor. En 1925 la ONU comenzó a repartir Palestina. Y entonces vino Jordania, y apareció Siria, y el Líbano, y Egipto, e Irán, y todos ellos fueron porque la ONU les entregó, dividió la tierra. En 1925, hermano, no crea que esto viene de antes, no, en 1925. Y en el 48 ponen a Israel en medio. Y los árabes que estaban alrededor estaban súper enojados, hermanos. Y siguen muy enojados con Israel. Ahorita están, ¿cómo se llama la secta terrorista esta? Hamas. ¿Hamas? ¿Amas o no amas? Entonces, bueno, estos señores, que son una secta terrorista, obviamente, ellos obviamente son islámicos, ¿sí? Y lo que quieren es el exterminio de Israel y recuperar la tierra. Y ese es el pleito, por eso están ahí peleados. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar. ¿Cómo le va a hacer Israel para quitar esa mezquita de ellos? ¿Usted cree que ellos se van a dejar que Israel les diga, a ver, con permiso, quita tu mezquita, la voy a tirar porque voy a levantar mi templo? No. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero un día Israel va a reconstruir ahí su templo. Siguiente, hermano. Otro evento que va a ocurrir es que aparentemente se va a resolver el conflicto en Medio Oriente. Todo este problemón que le acabo de mencionar, un día, según se va a resolver. ¿Y qué cree? Jesús dijo que cuando escuchen paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Mateo 24. Entonces, eso tiene que pasar, hermanos. No sé quién va a ser el valiente que se va a aventar el que pueda arreglar el conflicto en Medio Oriente, pero es falso, hermanos. Esa paz no va a ser duradera. Siguiente evento. Se levantan 10 naciones. Apocalipsis y Daniel dicen que 10 naciones se van a unir. Y de esas 10, hermano, le van a entregar el poder a una, que será el anticristo. Siguiente evento. Vendrá el colapso económico. Ese evento es fundamental. Ya le expliqué el otro día cómo funciona el dinero. No es sabio, hermano, invertir en dinero, porque el dinero no tiene valor. Antes, hermano, el dinero se respaldaba el papel moneda con el oro que un país tenía. Ya no. Un presidente, hermano, en Estados Unidos cambió esa política y el dólar dejó de ser respaldado por el oro. Ahora es respaldado por la deuda. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es el país más endeudado del mundo? Estados Unidos. ¿Sí? No es México.
¿verdad? Curiosamente no es México, ¿verdad? Es Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cómo funciona y por qué vale $1? El dólar vale porque $1 te dice que los trabajadores y el pueblo de Estados Unidos se compromete a pagar la deuda de ese dólar. ¿Por qué vale más el dólar que otros países? Porque la economía de ellos es mucho mejor, es mucho más estable. Pero es deuda, es deuda, es deuda, es deuda. ¿Qué pasaría si todo el mundo quisiera sacar su dinero? No hay manera, no existe tanta riqueza en el mundo para darle a todos su dinero. Así va a ser el colapso económico. Y cuando venga el colapso económico, hermano, entonces, después del colapso, viene el anticristo. Porque ¿qué cree? Él va a solucionar el problema de la economía. Él traerá una solución, no sé cómo, pero él va a decir, no se preocupen, ¿verdad? Algunos dicen que la criptomoneda tiene que ver con todo esto, probablemente. Ya estamos viendo la era de la criptomoneda con el Bitcoin y otras monedas electrónicas que hay, ¿sí sabe? Ya lo estamos viviendo, hermano, ¿sí? Ya lo estamos tocando, en esa época estamos. El terreno se está preparando, hermano, para que venga el anticristo. Y después del colapso económico, entonces, hermano, aparece el personaje que la Biblia llama como el anticristo, ¿sí? Después de esto viene otro evento llamado la gran tribulación, ¿sí? Dice la Biblia que no ha habido tribulación tan terrible en el planeta, hermano, antes ni después de esta, ¿sí? Y es un tiempo, hermano, en el cual Israel será perseguido duramente. La tribulación, ojo, iglesia, no es para nosotros, es para Israel. No es para la iglesia, es para Israel. Porque ellos rechazaron a Jesús. Nosotros, hermano, que hemos creído, no somos salvos por nuestra propia sangre, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y en la gran tribulación, fíjese, primero, habrá persecución contra Israel. Número 2, habrá una enorme actividad demoníaca. Dice la Biblia que se tocarán 7 trompetas, se abrirán 7 sellos y se derramarán 7 copas. Cada una, hermano, es un juicio de Dios sobre la tierra, cada vez más terrible uno que de otro. No vamos a hablar de todas. Pero dice que una de esas es que van a abrir el abismo. ¿Sabe qué es el abismo? Es el lugar donde están encerrados los demonios más malos, ¿verdad? Requete malos del mundo. O sea, si usted ahorita cree que los demonios son malos, estos que andan acá son los demonios del kinder. De veras, esos son los demonios kindergarten y nos dan miedo, ¿eh? Y no los podemos echar fuera. Imagínense cuando en la tribulación le abran la puerta al abismo y dice que saldrán los peores demonios, hermanos, que están ahí encerrados. ¿Y sabe qué van a salir? A atormentar a la gente. ¿Le gustaría quedarse? Digo, si usted tiene curiosidad, pues quédese, ¿eh? Porque luego muchos cristianos nos dicen, ay, ¿qué será? Pues quédese, ya sabrá, ¿no? Fíjese. ¿Qué más? Siguiente evento, hermano. Habrá, hermano, también un colapso natural. Muchos asocian esto al calentamiento global y eso se va a dar en la gran tribulación. Porque, hermano, el agua se secará, ya no habrá agua. De por sí ya nos está acabando, ¿verdad? ¿A poco no ha visto la noticia que ya no hay tanta agua? Y una señal de la gran tribulación es que no habrá agua. Imagínese un mundo sin agua para tomar. ¿Se imagina? ¿Verdad que ya estamos cerquita? Y le vamos echando ganas, ¿eh? O sea, le estamos apurando. Eso también provocará, hermano, el calentamiento global. Dice que las estrellas caerán. Muchos entienden, hermano, que habrá un sobrecalentamiento en la tierra. Se quemarán los sembradíos. La tierra ya no producirá. Imagínense, sin agua y sin producción, los peces se morirán. Caerá fuego del cielo. Eso muchos creen que es por ciertos meteoritos que caerán, etcétera, etcétera. No, yo no le recomiendo quedarse, hermano. Va a estar feo. Si usted cree que ya está feo, no. Usted no sabe, hermano. Va a estar peor. Siguiente evento. El evangelio se predicará en todo el mundo. Mientras Israel es perseguido, fíjese, nosotros tenemos el deber de predicar ahora, pero en la tribulación el deber lo tendrá Israel. 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, hermano, tienen el deber de salir a predicar. Y Jesús dijo, y cuando se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, ya, no se preocupe, hermano, ya no lo vamos a mandar a usted a evangelizar, ¿verdad? Ya va a ir Israel a predicar. Pero ese es el deber de la iglesia. En este momento, hermano, no es deber de Israel, en este momento es nuestro deber predicar el evangelio. Tenemos que llegar a todo lugar, hermano, hasta lo último de la tierra, dice la Biblia. Pregunto, hermano, ¿estamos predicando? Hoy, con el boom de la tecnología, aprovechemos las redes sociales. Mire, yo de verdad sé que sueno trillado, hermano, a lo mejor, pero debemos de empezar a crear, hermano, contenido y videos
que prediquen a Cristo. Yo a usted no lo puedo mandar ahorita a China ni a África, pero si hago un video con usted, hermano, predicando el evangelio, usted puede llegar a cualquier parte del mundo. Hagámoslo. Tenemos todo para hacerlo. Yo sé que no es una manera tradicional de predicar y nos suena raro y parece raro, y cuando los invito y los convoco, yo sé que esos ministerios de editar videos y hacer videos parecen extraños, hermano, pero hoy es la mejor manera que tenemos de predicar. Es más efectivo. Un video, hermano, y mire, y si quiere los ordenamos y los ungimos y los enviamos, ¿sí? Ese video, hermano, predicará 24/7 todos los días del año. No descansará, no nos va a pedir ofrenda, nada, ¿verdad? Y va a estar predicando. Es buena idea, hermano. Pero demos el mensaje bien, hagámoslo bien. O sea, ¿sabe contra qué estamos compitiendo, hermano? ¿Sí? Hoy, hermano, el celular ha cambiado el mundo. Todo el mundo tiene un dispositivo móvil. Una vez una persona tenía un perro y estaba enfermo y necesitaba una medicina, y le dice el señor al veterinario, ¿no se la quiere tomar? ¿Cómo se la estás dando? Pues le abro el hocico y se la quiero echar y el perro no quiere. Y le dice, no, échasela en su agua, ¿sí? Ahí donde él come y donde él toma, ahí échasela. Hermano, es lo mismo. Usted y yo queremos, o sea, con todo respeto, que la gente se trague el evangelio, ¿verdad? Y le queremos abrir para que se tome la medicina. Echémosela donde él come. ¿Dónde come la gente? En el celular, en el internet. Ahí echémosela. La gente no va a venir a las iglesias, ¿verdad? La gente no va a lo mejor a... Si a veces los cristianos no quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Imagínense los no cristianos. Pero si ponemos ahí, hermano, el evangelio, yo le aseguro, hermano, la gente se va a convertir. La gente va a escuchar el evangelio. Siguiente evento, el levantamiento de Rusia, Persia y los árabes contra Israel. Eso es algo inminente. Un día, hermano, estas naciones se van a unir, ¿sí? Rusia, que es Magog en la Biblia, ¿sí? Persia, que ya nos dijo César, es Irán, y los árabes, todos los árabes que están ahí también, se van a unir contra Israel, hermano, ¿sí? Para destruirlo, ¿sí? Y ahí va a haber otro evento que Apocalipsis narra, que es la aparición de dos testigos, que algunos creen que son Moisés y Elías, por lo que describe Apocalipsis, hermanos. Pero aquí hay algo interesante. Dice la Biblia, hermano, que el anticristo los va a matar. Y dice, y todo el mundo los verá sus cadáveres que van a quedar 3 días ahí en la plaza. ¿Cómo le van a hacer para ver 3 días el cadáver de ahí? La globalización, la comunicación, el estar conectados ahora. ¿Se da cuenta, hermano, cómo ya todo está listo? Ya estamos en eso, hermano. Se van a resucitar, hermanos, y también todo el mundo lo va a ver. Y entonces cuando vayan a destruir Israel, hermano, Israel clamará a Dios. Y entonces Jesucristo aparecerá para librarlos de sus enemigos. ¿Sí? Ese es el panorama, hermano, de lo que está pasando y de lo que pasará. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros predicamos. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la iglesia mientras todo esto ocurre, hermano? Y que todo esto se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermano. Se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Sí? Lo primero, hermano, es que estemos firmes. Hermano, como le repito, muchos cristianos apostatarán. Apostatar quiere decir negar la fe, es decir, regresarán para atrás, dejarán de ser cristianos. O lo serán de apariencia, pero no en su corazón. ¿Sí? Hoy más que nunca, hermano, examine su corazón y diga, Señor, ¿realmente estoy pegado a ti? ¿Sí? Ya dijimos que primero es el arrebatamiento. ¿Y si Jesús viniera esta noche, hermano? El arrebatamiento no es para que nos dé miedo, hermano. Porque yo me acuerdo que a mí me daba miedo antes, hermano, pensar en el arrebatamiento. Y que, ¡ay, me voy a quedar! ¿Ya? Y ya me quedé. Nunca le pasó que llegaba a su casa, ya no había nadie. Y me quedé. Oye, es más fácil porque les manda un WhatsApp y alguien le contesta. Dice uno, alguien se debe de quedar, ¿no? No se pueden ir todos. O sea. Estemos firmes, hermanos. Renovemos nuestra comunión con Cristo. Le dijo Dios a la Odisea, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Hermano, que de verdad todos los días estemos a cuentas con el Señor. Y recuerde, hermano, la salvación no es un mérito. Usted no se va a salvar por sus esfuerzos. Es por gracia, es un regalo, hermano. Dios no le manda a ser bueno, a portarse bien. Dios le manda a que tenga comunión con Él. Dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Lo segundo, hermano, estemos predicando. Sigamos predicando. Y sigamos predicando. No tenemos otra labor, hermano. Orar y predicar son las 2 labores, hermanos, que tenemos. Así es que oremos, hermano, por las personas. Oremos por lo que está sucediendo. Y dice Apocalipsis al final de la Biblia, hermano, que oremos y nuestra oración debe de decir, ven, Señor Jesús. Si usted quiere que venga Jesús,
Debería ser el anhelo de la iglesia. A muchos les da miedo y dicen, ay no, que no venga todavía. Bueno, cuando estamos bien endeudados sí quisiéramos que ya viniera, ¿verdad? Ay Señor, ya llévame porque tengo tantas deudas que ya mejor llévame. Ore por Israel. Tenemos el deber de orar por Israel. Mi hija me decía algo y se me hizo interesante porque oramos aquí el sábado por Israel. ¿Se acuerda que los que vinimos oramos por Israel? Y mi hija me decía, papá, o sea, estuvo muy chido y oramos por Israel, pero yo no tengo mucho contexto de por qué hay que orar por Israel. Fíjese, mi hija. Dije, híjole, qué pena, qué vergüenza. Pero hermano, Israel es muy importante para la iglesia. ¿Sí? Tenemos que orar por Israel. En primer lugar, porque el 90% de la Biblia habla de Israel. ¿Sí? Ese libro habla de ellos, de nadie más que de los israelitas. Segundo, hermano, porque Dios ama a Israel. ¿Sí? Tercero, hermano, porque dice la Biblia, la salvación viene de los judíos. Ellos pueden demostrar su existencia sin nosotros, hermano. Nosotros no podemos demostrar la existencia del cristianismo sin ellos. El cristianismo nació, hermano, de ellos. Y por último, porque nuestro Salvador, que tiene nombre, hermano, se hizo hombre como nosotros, tiene una nacionalidad. Jesús es judío. Jesús es israelita. Y desde Israel, Él regresará al monte de los olivos, de donde Él se fue, hermano, ahí regresará Jesús. Y dice la Biblia, y todo ojo le verá. Ajá. Entonces, ¿cómo ve? Está bueno, ¿no? ¿Sí? Ya le di un recorrido así, mire, ya le ahorré leer la Biblia. Qué fácil, hermano. Qué rápido, ¿verdad? Nos lo echamos. Yo quisiera que oráramos. ¿Verdad? Yo quisiera que se ponga de pie en esta hora y vamos a orar. Como le mencionaba, hermano, esto dijo el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, animaos y exhortaos con estas palabras. Con esto, con hablar de la segunda venida de Jesús. Con eso nos tenemos que alentar y exhortar. Así es que yo, iglesia, hoy te aliento y te exhorto a que redoblemos esfuerzos en buscar al Señor. En que redoblemos esfuerzos en orar, ¿sí? En ayunar, en buscar su dirección, en orar conforme a su voluntad. ¿Sí? Que nos dejemos guiar, hermano, que prediquemos, ¿sí? Que exhortemos, hermano, pero con amor, de la manera correcta, hermano, como la Biblia nos enseña, amando a las personas. Que oremos por nuestro país. Sí duele, hermano, ver la condición de México. Sí duele, hermano, ver la condición del mundo. Duele, hermano. Tiene que haber una iglesia orando. Dice la Biblia, hermano, que porque el Espíritu Santo está aquí, el espíritu del anticristo no se ha desatado, hermanos. El día que la iglesia se vaya de este mundo, y el Espíritu Santo con él, hermano, ese día, por eso será terrible, hermano, la condición del mundo. ¿Sí? Dice la Biblia, hermano, ay de aquellos que se queden. Y yo le invito, hermano, a que usted diga, Señor, yo quiero estar contigo, pero mire, no por miedo. Es un mal motivo, hermano, seguir a Jesús por miedo, a que lo mande al infierno o que lo deje a la tribulación. Usted debería seguir a Jesús por amar a Jesús. Porque Él hizo tanto por nosotros en la cruz, hermano, que usted debía estar enamorado de Él. Dice aquel poema, no me mueve, mi Dios, el cielo para amarte, ni el infierno para temerte. Me mueve verte en una cruz, muriendo por mí. Una iglesia que siga a Jesús porque lo ama y porque quiere estar con Él porque lo ama, no por miedo a quedarse, hermano. Hay mucha gente, hermano, que tiene el motivo incorrecto para seguir a Jesús, pero usted y yo no. Así es que, ¿qué le parece si oramos en esta hora? Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por esta palabra.